Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que, como todas las semanas, emitimos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y vamos a hablar hoy de Colombia, un país donde siguen sucediendo hechos importantes, algunos de ellos muy graves, y donde hay un presidente como Gustavo Petro que desde hace un tiempo viene denunciando un golpe de Estado y evidentemente hay un escenario de permanente inestabilidad. Y para hablar un poquito de la temática, hoy tenemos un invitado que es Jorge Freiter Florián. Él es un activista colombiano que reside en Euskal Herria, en el País Vasco, un investigador, luchador por la paz en Colombia, y con el que vamos a tratar de dilucidar un poco en qué anda la política colombiana y también, por supuesto, en ese marco, el pueblo colombiano. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar recibiéndote en el programa. Un saludo, Carlos, gracias por la invitación y un saludo a todos los seguidores que acompañan este espacio alternativo y comunicación fundamental para América Latina y el Caribe como el resumen latinoamericano. Agradecerles por abrir estos espacios siempre a la solidaridad con nuestro pueblo de Colombia, a los movimientos sociales, políticos de nuestro país que día a día trabajan por la paz y la solución política de nuestro conflicto. Sí, para nosotros es un deber realmente, venimos siguiendo el tema Colombia desde siempre. Y quería preguntarte, estos últimos meses ha habido realmente una fricción bastante grande entre el gobierno de Petro y los Estados Unidos, que se agigantó un poco con la denuncia que hizo Gustavo Petro, contra el secretario de Estado Marco Rubio, acusándolo prácticamente de estar fogoneando el golpe de Estado, este golpe de Estado que permanentemente se maneja en la política colombiana como una amenaza. Sin embargo, en los últimos días aparentemente ha habido como que bajaron las olas y Petro ha otra vez convocado al embajador colombiano para que vuelva a Washington, de donde había sido llamado. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo ves la relación difícil entre Estados Unidos y Colombia, sabiendo que en territorio colombiano hay una buena cantidad de bases militares norteamericanas? Sí, Carlos, yo creo que es importante situar que Colombia es uno de los países preferentes en inversión económica, militar y de inteligencia por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, las relaciones de Colombia con los Estados Unidos se han manejado desde un punto de vista servil, colonial e incluso corporativista y de explotación de sus recursos, ¿no? Que eso hace parte de la estrategia imperial de los Estados Unidos con los pueblos de América Latina, ¿no? Eso se afianza con el gobierno de Trump. Hay una crisis económica, hay una crisis diplomática que no solamente comienza con el gobierno de Petro, ¿no? Sino que eso hace parte de una estrategia de socavar las relaciones diplomáticas que viene liderando Petro, por ejemplo, con el tema de Palestina, ¿no? De denominar el hecho de lo que está pasando en Palestina como un genocidio, que es uno de los principales presidentes de América Latina que ha denunciado esta situación, este crimen de lesa humanidad y este genocidio político, ¿no? Yo creo que aquí hay un cobro también por parte de los Estados Unidos de intentar bloquear esas nuevas relaciones que empieza a gestionar Petro con el tema de Palestina, con el tema de Venezuela también, que eso es importante. Colombia es un país que tiene una frontera muy grande, muy extensa con Venezuela y hay una relación cultural, política y económica con el país bolivariano, ¿no? Entonces, hay un interés de Marco Rubio y de su administración
de querer boicotear estos gobiernos progresistas, ¿no? Está la otra parte, digamos, que no seguimos avanzando, digamos, en una verdadera ruptura diplomática con los Estados Unidos, que es lo que nos preocupa, esa ruptura, digamos, una ruptura que siente las bases para que Colombia sea un pueblo soberano, tenga una diplomacia autónoma, donde integre todas las vertientes políticas y sociales del país y toda esa territorialidad que tenemos en Colombia y nuestro conflicto que tenemos ahí. En ese sentido, las multinacionales están ahí, multinacionales estadounidenses están todavía en medio del gobierno de Petro, sacando los recursos naturales. Hay una crisis también en términos de energético en los territorios, donde hay algunos territorios que se están oponiendo también a ese desarrollo de energía renovable que quiere plantear Petro, ¿no? Y por otro lado, también hay algunas situaciones que han generado mucha discrepancia y, si se puede decir, digamos, distanciamiento de algunos movimientos sociales y políticos en la perspectiva de hacer una autocrítica al gobierno, que es la pertenencia de Colombia en la OTAN, ¿no? Como uno de los países preferentes en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, no, como tú lo decías, seguimos con las bases militares, seguimos con un poder corporativo imperial estadounidense acentuado en los territorios en el país, seguimos con un paramilitarismo muy vinculado a la clase política, muy vinculado a los tres poderes en el país, el legislativo, el ejecutivo, el judicial también, donde, bueno, pues estas mafias están retroalimentadas, digamos, por esos canales ilegales del comercio de la droga con los Estados Unidos, las grandes mafias en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Petro, hay que reconocer, ha avanzado en unas estrategias diplomáticas, pero que al fin y al cabo su composición como tiene el gobierno, digamos, no le ha permitido, digamos, trazar una senda de independencia gubernamental y de protección total a nuestra soberanía en el territorio colombiano, que es lo preocupante, ¿no? Yo creo que estos temas cada vez van a ser más agudos. El próximo año Colombia comienza una senda electoral donde tendrá que definir esas relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, que incluso esas relaciones diplomáticas y esa presión que tienen los Estados Unidos con Colombia no es solamente para Colombia, sino también para el proceso bolivariano, ¿no? Que es el objetivo en sí de los Estados Unidos y del actuar de los Estados Unidos hacia Colombia. A propósito del 2026, de ese proceso electoral, Petro está planteando una consulta popular para, entre otras cosas, elegir el candidato o la candidata a presidenta en el 2026. Eh, ¿cómo es esta historia de la consulta? Porque llama la atención, porque es un planteo realmente democrático, tirar hacia abajo la discusión, pero está teniendo muchos palos en la rueda por parte de la derecha, por parte también del Parlamento, del Senado, que en primera instancia lo ha denegado. ¿Habrá consulta popular? Bueno, en la historia de Colombia, todos estos escenarios que son la refrendación del poder popular han sido boicoteados por un bloque de poder contrainsurgente, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, es decir, en Colombia se ha desarrollado de manera muy sofisticada un bloque contrainsurgente que tiene diferentes ejes, que es el eje mediático, el eje político, el eje militar, el eje empresarial, el eje comunicacional. Y esto lo que ha generado es una matriz que ha fortalecido a los grandes lobbies ideológicos de derecha, a los partidos de derecha, a la extrema derecha, a y que en un país con todas las contradicciones sociales y políticas que tenemos, el lanzar una apuesta de consulta popular es poner en cierta medida en jaque el status quo
de gestión de la derecha en el país, ¿no? Porque eso también hay que hablarlo en ese sentido, ¿no? La derecha ha gobernado los municipios, ha gobernado a nivel nacional y a nivel territorial de manera constante e incluso con aparatos de compra de votos, de alianzas con el narcotráfico, de alianzas con clanes territoriales, y eso, digamos, que al ver, digamos, una propuesta que vincula a los movimientos sociales, que vincula al grupo parlamentario que tiene Petro en el Parlamento colombiano y a diferentes sectores políticos y sociales, pues pone en jaque, digamos, todo el poder político y económico que tiene la extrema derecha en el país. Es importante que sigamos avanzando en un mecanismo de consulta popular. Yo apostaría, yo soy partidario de seguir avanzando en eso, que es el proceso, ¿no? Que nos va a llevar, digamos, a una Asamblea Nacional Constituyente que verdaderamente pueda tener una amplitud de manera democrática, una democracia participativa, soberana, y que podamos, por definitiva, y como un proceso también emancipador, que ayude también a otras democracias latinoamericanas y que Colombia verdaderamente vaya por el sendero de un gobierno alternativo, de izquierda real, progresista y que tenga un posicionamiento claro con los movimientos sociales y políticos en Colombia. Entonces, es importante esta consulta popular. Hay una oposición, como te lo decía, hay una oposición muy acentuada, no solamente en el Parlamento, sino de los lobbies que tienen los militares en Colombia, hay que decirlo, en Colombia hay unos lobbies, unas fundaciones, unos centros de pensamiento, unos bufetes de abogados muy fuertes que tienen los militares y que son estos los que se están oponiendo de manera férrea a que el gobierno progresista de Petro avance en esa línea, ¿no? Yo creo que otro elemento es importante que Petro tiene que avanzar en una consulta de escucha también hacia los movimientos populares. Hay sectores también del movimiento social y político colombiano que hacen también una autocrítica en el sentido de cómo ha venido Petro haciendo unas alianzas dentro del gobierno y fuera del gobierno, que son unas alianzas también de dudosa procedencia y de algunas figuras ahí que están en el gobierno y que verdaderamente vienen de sectores liberales, socialdemócratas, incluso con algunas conexiones con aparatos militares, económicos y con grupos paramilitares en el país, ¿no? Y esto hay que decirlo, y eso hace parte, digamos, de esta autocrítica y de esta reflexión que tenemos que hacer para un cambio social y político en Colombia. Y yo creo que la consulta popular nos debe llevar a eso, discutir la soberanía, discutir una propuesta clara de reforma agraria, discutir las relaciones diplomáticas, discutir la doctrina militar en Colombia, qué va a pasar con esa doctrina militar que pone como objetivo militar a todo aquel que piense diferente o que se exprese de manera diferente. Por eso ya hay antecedentes claros en la historia política colombiana donde se han asesinado a líderes políticos, a candidatos presidenciales, a defensores de derechos humanos, han asesinado y han, digamos, aniquilado, han existido genocidios políticos contra partidos de izquierda claramente en el país y lo estamos viendo incluso en medio de un gobierno progresista, que es la gran preocupación. Estamos teniendo reportes de firmantes de paz en el exilio, firmantes de paz que están siendo asesinados en Colombia, líderes y lideresas sociales también que están siendo asesinados por esas estructuras narcoparamilitares que todavía siguen teniendo poder en los territorios, ¿no? Entonces yo creo que una consulta popular y, lo importante de esto es que hay que hacer una nueva lectura del conflicto colombiano. La nueva lectura del conflicto colombiano tiene que ser una lectura territorial, una lectura que se adecue a las dinámicas de los movimientos sociales y políticos en los territorios y que sea una lectura no centralista como a veces se hacía. E incluso, si me lo permites, Carlos, incluso desde la izquierda, ¿no? Es decir, en la izquierda en Colombia, en Bogotá, hacía un análisis del país, esos grandes académicos
violentólogos, que incluso nos hemos dado cuenta que muchos de ellos han sido financiados por la USAID, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener esa línea de análisis de que el país ha cambiado, ha evolucionado de otra forma, hay otra correlación y relacionamiento de los movimientos sociales en los territorios, y eso es lo que está pasando en frontera con Venezuela, en el Catatumbo, en el Cauca, en la región Caribe y en el sur del país, ¿no? Entonces, es importante una consulta popular, es importante también dentro de esa consulta popular no olvidarnos de esa comunidad de exiliados políticos colombianos que están en el exterior y que es importante también vincularlos para que tengan una voz activa en esa construcción de esa soberanía y de esa democracia participativa o plena que denomina el gobierno de Petro, ¿no? Recién tocabas el tema del Cauca, del Catatumbo. El Cauca se ha convertido poco a poco en un cementerio, pues todos los días hay algún hecho de violencia, eh, violencias cruzadas, violencias paramilitares. ¿Quién está, a quién le interesa desestabilizar el Cauca o Catatumbo? Digo porque en otro momento, bueno, las organizaciones guerrilleras que operaban en la zona de alguna manera controlaban, había un enfrentamiento entre el paramilitarismo, el ejército y la guerrilla. Pero ahora hay como balas cruzadas y las víctimas son siempre los de abajo, ¿verdad? Los indígenas, los campesinos, los pobladores. ¿Cómo estás viendo ese tema? Sí, el tema del Cauca es un resultado de lo que te he venido comentando, ¿no? Es decir, el conflicto es un conflicto ahora residual, con unos focos en algunas regiones del país con baja o alta intensidad. Alta intensidad es el Cauca. El gobierno de Petro ha intentado controlar el territorio, pero no está siendo nada fácil, ¿no? El Cauca está dividido, digámoslo, está fraccionado con una alta injerencia del narco paramilitarismo transnacional, porque en la región pues hay muchos cultivos también. Entonces, estos grupos transnacionales, porque ya no son grupos locales, tienen un interés de controlar el territorio, de controlar el negocio de las drogas y las rutas, ¿no? Entonces, hay, digamos, una presencia muy fuerte. Lo otro es todo un debate que hay, es decir, ahí hay unas denominadas guerrillas, insurgencias, que están por ahí, algunas ligadas, digamos, también a grupos paramilitares y a grupos de dudosa procedencia, y otras muy residuales que mantienen, digamos, un lineamiento político, ¿no? Por lo que se ve o por lo que se puede, digamos, leer a través de los medios de comunicación o de las plataformas virtuales que hay, ¿no? Es preocupante esa situación porque eso está generando desplazamiento, está generando unos asesinatos continuos en el territorio del Cauca, y que también es un territorio que fue en gobiernos anteriores abandonado, excluido y marginalizado, ¿no? Y por otro lado también es importante mencionar que el gobierno de Petro creo que en algún momento también ha tenido una falla, que es poder llegar al territorio con una intervención militar, ¿no? Yo creo que habría que cambiar y reflexionar cómo se llegan a esos territorios. Son territorios donde hay una pobreza estructural, donde hay falta de dotación de colegios, de institutos, de agua, de energía, que todavía en un gobierno progresista eso persiste, ¿no? Eh, y esas son, digamos, las dificultades que hay en términos de esa construcción de paz territorial en el país, porque no hay verdaderamente una agenda de paz clara,
esa agenda de paz también tiene muchas dificultades porque hay muchos sectores, muchos poderes fácticos que tienen intereses en irrumpir y de que esa agenda falle para que el conflicto continúe, para que esa confrontación continúe. Y sobre todo, digamos que es muy pésima la gestión de la oficina de paz del gobierno de Petro, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que hemos venido analizando, estudiando, investigando sobre el conflicto colombiano en estos últimos años es muy pésima porque no hay logros positivos. Y también hay que decirlo, digamos que hay lo que notamos es que hay como eh, una preferencia, digamos, en algunos términos, de tener una mesa sociopolítica con grupos paramilitares y una mesa más de un enfoque militar y más de perseguir, de judicializar, de boicotear, digamos, con las diferentes guerrillas que hay, ¿no? O que están en un proceso de diálogo o de negociación, ¿no? Entonces el Cauca es uno de los grandes resultados de una paz frustrada, una implementación de un acuerdo de paz no implementado y de la marginalidad total de esos movimientos sociales y de esos procesos comunitarios en el Cauca. Y ahí tenemos un resultado. Hace una semana el gobierno y las diferentes guerrillas que están ahí están en una confrontación militar muy fuerte, que incluso que es lo preocupante, ¿no? En las agendas políticas y de solidaridad internacional no le dan seguimiento a estos temas. Es como, bueno, el conflicto ya se firmó un acuerdo de paz, el conflicto no continúa, la escalada o los porcentajes de asesinatos han bajado, pero es que el conflicto en los territorios sí, el conflicto está ahí, está intacto y eso también hay que prestarle mucha atención porque si esto que tenemos ahora en términos de un gobierno progresista, en términos de lo que ellos denominan paz total, fracasa, lo más probable es que Colombia continúe en una senda de conflictividad otros 60 años más, ¿no? Otro tema que dio que hablar estos últimos días o estos últimos meses es las diferencias entre la vicepresidenta Francia Márquez y Gustavo Petro. Dice, diferencias que Petro las hizo plantear públicamente en un debate que llamó mucho la atención, porque generalmente estas cosas se esconden debajo de la alfombra, ¿verdad? Pero eh, ¿qué pasa con Francia Márquez? O sea, ¿cuál es porque ella hace unas críticas que desde afuera parecen serias, o sea, falta de diálogo, falta de, de alguna manera, de permitirle cierta autonomía para algunos temas, y hay otros que la critican a ella por no haber cumplido con lo que había prometido a su gente. ¿Cómo está ese tema? Sí, yo creo que es una de las situaciones también complejas que atraviesa el gobierno y que atraviesa el país, ¿no? Francia Márquez, digamos, es producto de ese inconformismo social y de la exclusión que ha existido en el país con las comunidades negras y es un reconocimiento importante y muy válido en el sentido de que tengamos en la historia del país una vicepresidenta afro, ¿no? Y que venga de los movimientos sociales y políticos. Yo creo que aquí también a veces en esos escenarios hay una disputa también de egos y de micropoderes que esas gestiones termina generando dificultades a las comunidades, termina generando dificultades al mismo gobierno y es lo que ha pasado, ¿no? Con todas las filtraciones, con toda la situación de Álvaro Leiva y con todo eso. No soy un experto en ese tipo de situaciones, ni tengo mayor conocimiento en el tema, pero y lo que hemos venido también conversando con otros compañeros y compañeras colombianas, es que estamos en el exilio, nos damos cuenta que eso
es un resultado sistemático de la forma como Gustavo Petro conformó el gobierno. Es decir, también, digamos, vincular a personas tecnócratas que le respondían a intereses de los grandes poderes económicos, ideológicos, de los partidos conservadores, de la gran clase política tradicional colombiana, vinculadas en el gobierno progresista de Petro. Y bueno, pues vemos el caso de Álvaro Leiva, ¿no? De Armando Benedetti, de la misma Laura Sarabria, de otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación muy, muy compleja, muy difícil de analizar. Yo creo que también internamente hay intereses de que voces críticas como Francia Márquez, que recoja, digamos, la agenda del movimiento social, que así parece, que ella viene y recoge que tiene un discurso rupturista, que cuestiona el modelo económico de Colombia, pues tenga mayor fuerza y mayor preponderancia en el gobierno, ¿no? Entonces, y vemos que la gente, una de las características y unas cuestiones a analizar es la gente que mayor tiene visibilidad en el gobierno de Petro son personas que no vienen de los movimientos sociales y políticos, ¿no? Sino que vienen de escenarios del liberalismo, de la socialdemocracia e incluso muy apegados a la agenda de Santos, del santismo, lo que se conoce en Colombia como el santismo, y estas voces que vienen de los movimientos sociales, de los colectivos afro, de los colectivos feministas, de medioambientales, alternativos, pues tienen una voz limitada, controlada y muy cuestionada dentro del gobierno. Entonces, eso es muy complejo y esa es otra cuestión a analizar, es decir, sacar a la gente de los movimientos sociales y meterla enseguida en el gobierno, eso es muy, muy difícil porque también destruye, digamos, el desarrollo de los procesos sociales y políticos en los territorios. Es decir, eh, se puede entender que en Colombia actualmente hay como dos agendas, la agenda del gobierno como tal, que es un gobierno, independientemente de que sea un gobierno progresista, hay que cuestionarlo, hay que hacerle ver que tiene errores y hay una agenda de los movimientos sociales. Y yo creo que a veces hay esa confusión e incluso se puede percibir a nivel internacional, ¿no? Pareciera que Petro llevase la bandera de la agenda de los movimientos sociales totalmente y no es así. Es decir, no se ha profundizado en la discusión por la reforma a todo el sistema de inteligencia en Colombia de las fuerzas militares, no se ha profundizado en la discusión sobre la doctrina militar en el país. Entonces, esos son proclamas y exigencias del movimiento social y político en Colombia desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, lo otro también, por ejemplo, el tema del exilio político, es decir, se espera de que Petro, incluso siendo o que fue una persona exiliada en Bruselas, en Bélgica, pueda tener una agenda política clara, que participe el exilio político. En estos últimos años nos hemos dado la tarea de poder contactar a ese exilio político y muchas de esas personas activistas de movimientos sociales, activistas de partidos políticos que están dentro del pacto histórico, se sienten, digamos, también inconformes y no llamados a esa participación real porque no se considera al exilio como un sujeto transformador y participativo ahí. Y yo creo que eso en las dimensiones y en el ámbito del poder, como es el gobierno de Colombia, pues será eso una situación muy, muy difícil, ¿no? Y muchos intereses también, ahí hay muchos intereses, Carlos, que una vez se desconoce, muchos pactos que una vez se desconoce y que van saliendo cada día, ¿no? Como pasó con el gobierno de Samper, también que tiene ahí hay unos grados también de dudosa procedencia también por parte del gobierno de Samper con sectores del narcotráfico y de grupos armados y todo eso, paramilitares,
y que después con el tiempo se fue conociendo eso y que eso va a pasar, eso va a suceder. Y yo creo que eso es una cuestión que ya tenemos que masticarla y procesarla, ¿no? Ahora no se va a ver, ahora muchos están en la euforia o en la emoción de que, bueno, tenemos un gobierno progresista y tal, pero yo creo que hay que tener un pensamiento a largo plazo y muy racional de qué es lo que queremos y a dónde vamos en Colombia, porque tenemos un paramilitarismo muy acentuado en los territorios, tenemos un modelo económico muy extractivista, muy explotador. Se han logrado, incluso en el gobierno de Petro se logró una reforma, se han avanzado en unos marcos legislativos muy importantes, pero también hay que pensar en ese tipo de políticas y en ese tipo de alianzas que se hace para construir un gobierno de izquierda, que es lo que uno apuesta, ¿no? En mi caso, apostamos por un gobierno claramente ideológicamente definido de izquierda y que no tenga temor a decir las cosas claramente. Y creo que también, y lo voy a aprovechar para decirlo, creo que hay mucho temor de algunos políticos de la bancada del pacto histórico en hablar sobre el relacionamiento con Venezuela y de profundizar unas relaciones normalizadas con Venezuela desde Colombia, porque no les conviene, porque no es políticamente correcto, pero creo que debemos estar muy comprometidos con la causa del pueblo venezolano, con la causa del pueblo cubano, que han sido de manera incondicional en la solidaridad por la construcción de la paz en Colombia, ¿no? Y yo sí veo, me reservo los nombres, pero sí veo figuras que están en contra de ese tema, ¿no? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por la entrevista y ojalá que Colombia se pueda enrumbar hacia la izquierda real y no se quede a medias. Te mando un abrazo grande y seguiremos en contacto. Vale, Carlos, muchas gracias y seguimos aportando y construyendo solidaridad. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.